Perfecto. Pues buenos días. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Están integrándose más compañeras. Y hoy vamos a iniciar nuestro segundo módulo. Y este módulo va a ser un módulo, a mí me parece un módulo muy bonito, porque es un módulo donde vamos... El nombre del módulo es el despertar de la energía, el despertar del cuerpo energético. Pero originalmente, ¿tú lo tomaste ya ese? ¿El toque chamánico? No lo tomé. Tú tomaste el toque chamánico, ¿verdad? Claro, que es el del toque chamánico. Entonces es un módulo donde vamos a trabajar toda la parte también de la espiritualidad del cuerpo. Y obviamente después ustedes van a ir entendiendo cómo ese tema de la espiritualidad del cuerpo tiene que ver con nuestro jara, tiene que ver con nuestros intestinos. Desafortunadamente, tenía poca memoria en mi computadora y escaneé unos libros que les iba a pasar. Escaneé 2 y no se grabaron. Pero uno me los mandaste. Uno se los mandé, pero escaneé el de Jara, de Durkheim, es buenísimo. Ese libro lo tenemos que leer y ya, pues no lo pude. Y le saqué otro de Leia Montserrat que se llama La Revolución del Jara, de Editorial Kier, que también es muy bueno. Entonces, bueno, voy a ir a liberar memoria en mi computadora y lo voy a tener que volver a escanear, pero luego voy a ir pasando esos textos que van a estar respaldando mucho lo que vamos a ir trabajando acá, ¿no? Ahí se los enviaré. Porque esos textos también nos van a permitir entender la experiencia de la espiritualidad desde otra perspectiva, que va a ser muy compatible con todo lo que vamos a estar trabajando en este momento. ¿Vale? Bueno, entonces hoy tenemos una compañera nueva, Maricó, si quieres presentarte. Maricó, mucho gusto a todos. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí ¿De dónde porque- vienes? ¿Qué quieres compartir? Soy Maricó, tengo 57 años, tengo 3 hijos. Soy viuda, siempre me ha interesado mucho todo lo que es la energía. He estudiado ampliación de conciencia. ¿Cómo? Ampliación de conciencia. Conciencia. Yuen, he estudiado barras, he estudiado. Sí, Soy maestra de yoga. ¿Cómo crees? Ajá. Mira, No practico mucho, pero fui. Ajá, ok. ¿Qué más? Acabo de casar una niña el fin de semana antepasado, ¿Tu hija? una de mis hijas. Mira. ¿Qué más quieres saber? ¿Y actualmente qué Se haces? puso buena la Actualmente, pues soy una niña especial, entonces me dedico mucho a ella. Y ahorita, después de todo lo de la boda, ya estoy como más libre, por eso dije, ahorita es el momento ideal para. Ah, mira, ok, qué bueno. Ujú. ¿Qué edad tiene tu niña? La chiquita, 25, 25. ¿Y la que se casó? 28. 28. ¿Y la que falta? Tengo un niño, un joven de 30. De 30. Ah, ok. Ah, ya llevamos un niño grande y dos. Los dos. Ok, perfecto. Bienvenida. Gracias. Ya te estarás aquí integrando con todo el grupo. Bueno, oigan, entonces vamos a empezar ahorita la planeación de este módulo. De ahorita a las 12 tenemos receso. Pues ahorita vamos a hacer toda la parte teórica. Va a ser la única parte teórica que voy a dar. ¿Cómo? ¿Parte teórica? Teórica. Es lo único teórico que voy a dar. Pues, saben, porque todo lo demás va a ser muy práctico. Entonces ahorita vamos a tener parte teórica, tenemos el receso a las 12. Hola, pásate, bienvenida. La Aparecida. Es que... Sí, pero pasó para acá. Y camina como si para que no la escucharan. Sí. Para que nadie se diera Para que cuenta. nadie se dé cuenta. Bueno, igual no va a quedar grabado. Sí. ¿Quieres una hojita? No, espérate, bueno. Después, si lo graba ya, de ahí tomo. Muy bien. Entonces, vamos a tener la organización de este módulo. Después, de 12 a 2, vamos a tener una de las primeras prácticas. A ver, sentamos. Sí, claro, pásate. De 2 a 4 tenemos comida
igual de 4 a 6 tenemos práctica, receso, y de 6 a 8 igual. Y siesta, ¿qué hora? Ajá, ¿Dónde y sí? la siesta. La fiesta de las... Y mañana igual de 10 a 12, de 12 a 2, y de 4 a 6 y de 6 a 8. ¿Ok? Ahora, este módulo es muy importante, va a ser un módulo de mucha intuición, ¿no? De mucho feeling. Yo les voy a dar algunas pautas metodológicas que ustedes van a ir siguiendo, pero al final de cuentas ustedes van a desarrollar sus propias capacidades. Mucho de esto que es intuitivo, yo creo que lo más importante de esta parte de la intuición es el confiar. Yo me he dado cuenta, cuando yo estoy haciendo mucho de este tipo de prácticas y no confío, vamos a llamarlo así, si no tengo fe, uno duda. Entonces, esto te pone mucho a prueba esa parte, porque se está haciendo, pero de repente tú no crees. Y es bien importante este elemento de la fe en el sentido como de abandonarte. La fe no es una cognición dogmática, ¿no? No es una creencia cognitiva, sino es un acto de entrega, un acto de abandono. Y eso es mucho lo que vamos a trabajar en este módulo. Bueno, entonces voy a empezar con algunos elementos. El primero es que un concepto importante que vamos a ir trabajando es el concepto de intercampo. Fíjense, en psicología social, uno de los grandes psicólogos sociales fue Kurt Lewin. Kurt Lewin es el que dijo en algún momento, una buena teoría es una buena práctica. En el entendido que una teoría no tenía que ser una teoría como estas filosofías tan elaboradas que al final no te decían nada de la vida, ¿no? Entonces Kurt Lewin decía, pues una buena teoría tiene que ser una buena práctica. Y Kurt Lewin, aunque es un psicólogo social famoso, no fue originalmente psicólogo social, él era físico. Y él introdujo, como buen físico, en el campo de la psicología social, lo que se conoció como la teoría de los campos. La teoría física del campo la aplicó a la psicología social y desarrolló toda una teoría de los campos en psicología social. Bueno, esta teoría de los campos no es la primera vez que se introduce al campo de la psicología o de la psicoterapia o en este campo de la conciencia, que es muy importante. Actualmente creo que ya tenemos mucho más conciencia práctica, más que teórica, a eso que se le llama campo, ¿no? Ese campo de energía que existe alrededor de nuestro organismo. Y el intercampo es cuando tu campo personal interactúa con otro campo. Y ahí viene un elemento muy interesante. Cuando un campo interactúa con otro campo, se lleva a cabo algo que se conoce como enlazamiento cuántico. El enlazamiento cuántico es cuando dos moléculas están juntas y después las separan, que esa fue una investigación que se realizó. Una molécula creo que la tenían en Estados Unidos y otra la tenían en Alemania, y lo que le hacían a una le sucedía a la otra, sin que aparentemente no importara el espacio que hubiera entre los dos. Y el planteamiento fue, en el campo cuántico no existe el espacio. O no existe el espacio como lo entendemos. Ajá. Había una investigación, leí hace muchísimos años en la UNAM, de un experimento que hacían con personas que no se conocían. Ajá. Y que las metían en una cámara de Gesell. De Greenberg, ¿no? ¿Eh? ¿No son los de Greenberg? Algunos de los de Greenberg. No recuerdo, pero bueno, los ponían a los dos en la cámara, ¿no? De Gesell y interactuaban un tiempo y después de un rato los separaban. Ajá. Les ponían electrodos en la cabeza y entonces cuando le presentaban una cosa a uno, el otro también podía percibir que algo le estaba pasando a la otra persona. Son los de Greenberg. Son los de Sí, son los de Greenberg. ¿Greenberg? Jacobo Greenberg, que estaba ahí en el laboratorio de psicología. De psicología de la UNAM. Sí. Exactamente. Sí, ¿No? Ese es. ese es el entrelazamiento cuántico.
Entonces es muy interesante porque cuando entramos a este nivel del campo cuántico, que es una frecuencia, vamos a ir viendo ahorita, les voy a hablar sobre las frecuencias gamma y las frecuencias teta, ¿no? Que es ahí donde se da precisamente el entrelazamiento cuántico en el campo. Por ejemplo, están las frecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia teta y la frecuencia gamma? La frecuencia teta, tu cuerpo está muy relajado y tu mente está muy relajada. Es un estado de profunda relajación, digamos, del ser. Sin embargo, en los sanadores y las sanadoras energéticas que se han investigado no están en frecuencia teta, se encuentran en frecuencia gamma. ¿Cuál es la diferencia entre la teta y la gamma? En la gamma el cuerpo está muy relajado, pero la mente está muy activa. No activa, muy activa. Si pudiéramos tener una visión de una persona en estado gamma, sería un místico o una mística. Por ejemplo, ustedes han visto algunas místicas católicas, como Santa Teresa, que están en una postura de meditación y empiezan con una ejaculatoria. Repetir. Por ejemplo, en la Ave María, el horror, no sé, etc. Entonces, empiezan con una actividad muy alta y un estado de relajación muy profundo, ¿no? También lo podemos ver en los budistas tibetanos. Los cabalistas. Que empiezan, ¿los qué? Cabalistas. Por los cabalistas, que están sentados y empiezan a aplaudir, empiezan a entrar en un tono o con una voz, o los chamanes. O los sufistas. Como los que bailan. Los derviches, ¿no? Que están son estados de éxtasis. Esos estados de éxtasis o de trance extático, es muy interesante lo que sucede a nivel neurofisiológico. Porque a nivel neurofisiológico lo que se activa son los lóbulos parietales. Son los que están acá. Entonces, de tener una predominancia en el mundo ordinario, los lóbulos prefrontales, que es con los que juzgamos, con los que pensamos, en los estados de éxtasis o de trance extático se activan los lóbulos parietales. En los lóbulos parietales lo que sucede es que pierdes los límites del yo. Como que el yo se deshace y la persona siente en su yo, que es un yo colectivo, se conecta con todo lo que hay alrededor. Esa es la unificación. El estado de unificación, exacto. ¿El estado de qué? Unificación. Entonces, de hecho, en las vías místicas existen las tres vías: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unificativa. Es lo que en el hinduismo le llaman también el samadhi, o en el catolicismo también le llaman la unión espiritual o la unión mística, ¿no? Las monjas le llaman el esposorio místico, que es muy tántrico, ¿no? O sea, es unirte, fusionarte completamente con el otro o con la totalidad o la realidad, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo que mucho del trabajo que vamos a ir realizando tiene que ver con eso, ¿no? Lo que Vivian nos compartió de ese video que tengo ahí en YouTube del Katsugen es eso, es entrar a un estado gamma. Pero sí se ve muy profundo, ¿no? Porque yo Sí. mandaste eso y dije, bueno, voy a buscar algo de información y apareciste tú, ¿no? Sí. Porque sí he visto algunos videos que has metido en YouTube Ajá. y apareció ese, pero me sorprendió porque haz de cuenta que tu sombra hasta parecía que estaba viva, ¿no? Uh-huh. Entonces, Mira, eso no me fijé. ¿no? Sí, O sea, vi que comentaste sí. algo de la sombra, pero creí que de mi sombra. O sea, De mi ser, La no de mi sombra. sombra. este es tu ser, ¿no? Ah, Porque sí. es la energía, o es tu propia energía la que está emanando, que hace que la sombra haga como si estuviera, como si fueras como una segunda persona. O sea, Ok. no sé si vimos allá. Y todo pero está yo- surgiendo desde aquí. Todo Desde está tu jara. Ajá, Sí, y yo tu quiero jara es el hacer que está tu moviendo, energía, porque yo ajá, volteaba sí. y no era aquí, sino... era acá. Y cuando me desde puse a acá. practicar un poco es el jara el que te va Sí, es moviendo. desde aquí. Exacto. Sí, pero es toda la energía que se desprende y bueno, todo. Yo también Sí.
Ah, mira, es que no me he Sí, visto. está en Yo los grabo, los subo y ya no me veo. Lo voy a ver. Ok, muy bien. Entonces está esto que se conoce como el intercampo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el intercampo? Cuando trabajamos con un paciente o cuando trabajamos aquí en el grupo, aún y cuando nos vayamos, seguimos con este entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, es muy común que muchos de mis pacientes me digan, Miguel, te soñé, ¿no? O sea, ahí vamos a ir viendo cómo en este entrelazamiento cuántico, ¿qué es lo que se despierta en el entrelazamiento cuántico? ¿Qué es lo que permite el entrelazamiento cuántico? A eso le llamamos el cuerpo energético, que es también lo que se le conoce como el nahual o el doble energético. Ese cuerpo energético es con el que tú vas a trabajar, no con tu cuerpo físico, sino con tu cuerpo energético. Eso es lo que vamos aquí a empezar a desarrollar y es lo que ustedes tienen que aprender a despertar su cuerpo energético. ¿Sí, Tino? Así como dices que nuestros consultantes llegan a soñar con nosotros, también nos pasa a nosotros que soñamos con Que ellos. soñemos con ellos, claro. A mí recientemente me pasó esta semana, el lunes, tengo una consultante de Denver, Colorado, que estaba en depresión por la estación del otoño-invierno y como se extendió el invierno, Sí. no llegó la primavera y apenas va empezando como el verano, el sueño estuvo bien loco. Ella un día antes me dice, no, ya me dijo mi esposo, cuando gustes acá te esperamos, con su hijo los conozco de años. Y en mi sueño empieza en que yo estoy en Estados Unidos, estoy comiendo y de pronto aparece su abuelita. Y su abuelita me dice, vete. Y se pone a rezar el rosario, la novena. Y ahí estoy con ella, repite. Esto es por mi nieta, ¿Eso qué? Esto es por mi nieta, me dice. Ah, Y yo solamente le escribo, oye, recuérdame, siempre tengo que contar un sueño. Le dije, tu abuelita reza. Tino, mi abuelita reza hasta con los dedos cuando va en el camión. Y ahorita esto que dices, pues ya es una señora mayor que entra a estos estados de trance, sí. que se está iluminando ya a sus casi 90 años. Ujú. Y cómo es que entró a mi campo Sí. y mi consultante está saliendo de su depresión, pero en realidad, mira, se me conmueve, es el trabajo también de la abuelita. Sí. Porque está Sí, sí, orando, rezando. Sí. Y se me hace, es lo que se me hace loco, pero bonito a la vez. Sí. Y es bien importante el rezo. Para la sanación es muy importante el rezo. O mantras, No hay- o sea, no necesariamente católicos. No, No. no hay sanador que no rece, porque el rezo es lo que te permite entrar en el estado gamma. O sea, el rezo, ya sea hindú, budista, católico, musulmán, judío, indígena, lo que tú quieras, o aunque no tengas ninguna creencia, pero llevas a cabo, por ejemplo, la repetición de algún mantra, de algo que tú quieras, eso también te permite entrar en esos estados gamma. Por eso, por ejemplo, esta María Sabina, cuando les enseñaba a utilizar los niños sagrados, que son los unguitos, decía, lo primero que te voy a enseñar va a ser a rezar. Pues yo vine aquí a aprender los no. Tú para utilizar los honguitos tienes que aprender a hacer un altar, tienes que aprender a rezar. ¿Qué es lo que te está diciendo cuando dice te voy a enseñar a rezar? Te voy a enseñar a entrar en trance. Es lo que hace. Y de hecho, en la tradición del Camino Rojo, el rezo no es una repetición solamente, sino es la intención que tú tienes con respecto de lo que estás haciendo. Por eso se tocan los caracoles, por eso el movimiento de la danza, por ejemplo, solar, es una repetición todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y esa repetición te hace entrar en un trance bien, Exacto. a veces difícil, ¿no? A veces es muy bonito, pero en muchas de las ocasiones, cuando no estás en un proceso realmente de apertura, te hace entrar en unos procesos bien difíciles de la mente, ¿no? Porque empiezas a luchar. Sí, exacto. Muy bien, gracias. Sí, Yo supongo que este entrelazamiento cuántico también es intergeneracional, ¿no? Tocaron, ¿no? Ah, es esta Marta. Yo creo que no hay que yo creo que gracias.
¿Puedo agregar algo? Sí, sí, claro. Ahorita que decías, María José, de los mantras, me acordé cuando leí el libro de las florecillas de San Francisco de Asís. Ajá. Ya ves que cuando él entraba en esos momentos de éxtasis, empezaba a rezar en francés, porque su mamá Francesca era francesa y era su lenguaje madre. Tú conoces lo que me pasó hace unas semanas, y cuando entré a ese estado, yo conozco mantras, cantos, pero esos no aparecieron. Apareció el lenguaje de mis padres y de mi catequista. Dios te salve María, llena de gracia. Sí. Es ese lenguaje, o sea, yo he adquirido mantras, cantos, Ajá. pero lo que salió fue el lenguaje que yo aprendí de niño, porque a mí era una viejecita, doña Ráfara. Yo le preguntaba, oiga, pero ¿cómo no nos vamos a ir para allá? Ponte a rezar. Dios te salve María, llena de gracia. Y salió Sí, es que cuando entras al estado trance, no es la mente. Entras a una memoria, hasta se me pone chinita la piel, porque entras al lenguaje que te enseñaron tus padres, al rezo que te enseñaron. Y esto que dice Mike es importante, porque cuando no contamos con ese fundamento, hay que irlo construyendo. Porque si no, en esos momentos, cuando llega, pues es que pasan muchos climas, desde un frío infernal hasta un calor infernal abrasador, y lo único que sostiene, o lo único que me sostuvo a mí fue, sin pensarlo, el Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Parecía monjita. Sí, claro. Sí, porque es lo que tú aprendiste desde pequeño, es lo que más, digamos, natural que puede llegar a salir. Bueno, en pacientes con Alzheimer también pasa eso. Ajá. Suponiendo, por ejemplo, en personas que su lenguaje materno, su lengua materna, no sé, es un idioma, pero viven en otro país o no hablan el lenguaje materno, regresan a la lengua materna. Ok. Terminan hablando la Sí. lengua materna. Sí, como nuestro primer aprendizaje, Sí. ¿verdad? Claro. Ujú. Bueno, fíjense, ahora, ¿qué es importante en este intercampo? Este intercampo es un intercampo de sanación, ¿no? Entonces, en el intercampo de sanación hay 3 teorías que hablan sobre cómo se lleva a cabo la sanación. Una de ellas es la teoría de la sugestión. Esto es, la persona, a través de la sugestión, esto es del poder de la mente que tiene la mente sobre la materia, logran sanarse, ¿no? Digamos como un proceso de hipnosis, ¿verdad? Entonces tú te crees algo de tanto que lo crees que se hace realidad, ¿no? Levi-Strauss, este antropólogo estructuralista, desarrolló la teoría de la eficacia simbólica. La eficacia simbólica es que si tú lo crees tiene un efecto en ti. Eso simbólico tiene eficacia a nivel material. El símbolo tiene eficacia material, ¿no? Un padre allá en la Sierra Tarahumara nos contó que él tenía un compadre rarámuri. Y entonces, un día ahí tomando y todo, este padre agarró una piedra redonda y entonces el rarámuri le dijo, no agarres esas piedras redondas. Dice, ¿por qué? Porque te vas a morir. Dice, ay, no es cierto, mira, aquí la tengo y no pasa nada. Dice, toma, a ver, agárrala tú. Dice, no, yo no, porque si esas piedras redondas te matan. Okay. Y entonces pasa un tiempo y llega el padre con su amigo y lo saluda, ¿qué onda, cómo estás? Y le quita la mano y le da unas piedras redondas. Y entonces él agarra y le dice, no sabes lo que has hecho. Una semana después, murió. Porque para él eso era de muerte, ¿no? Es como tipo eficacia simbólica. Hay otra teoría que es, por ejemplo, la de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, al estudiar a los chamanes, él empieza a utilizar la física cuántica para explicar cómo sanan los chamanes. Y él desarrolla la teoría sintérgica. En la teoría sintérgica, él dice, existe algo detrás de esta realidad material, existe algo que David Bohm llama un orden implicado. El orden implicado o un orden plegado es una realidad cuántica, energética, que sostiene esta realidad física. Esa realidad cuántica o energética opera como un holograma. Y ese enrejado energético se le llama lattice en francés.
la latiz, ese enrejado energético. Y entonces el chamán o la bruja o el curandero, a través de un estado de trance, entra en lo que le llama el campo neural. El campo neural, en lugar de descodificar la realidad material, altera el espacio-tiempo de la realidad material y logra penetrar a la latiz. Y lo que hace con la latiz es tocarla, es modificar la latiz, modificar el campo energético. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es que en las sanaciones energéticas lo que operan, quienes sanan, son espíritus. Dios, María, está el Buda de la sanación, el Buda médico, están los santos, la Virgen de Fátima, la Virgen de Montserrat, están los espíritus. Hay espíritus médicos, hay espíritus sanadores. Y esos espíritus son los que sanan. Ese es el que le llaman el campo de punto cero. El campo de punto cero es la latiz, la energía de la que está hecha la latiz es el campo del punto cero. Entonces hay estas tres teorías, que lo que yo digo, esas tres teorías no se contraponen. O sea, perfectamente somos los animales más sugestivos que existen, ¿no? El ser humano somos sugestivos. Por naturaleza, el Homo Deus, ¿cómo se llama Noah qué? Que escribió este texto, Sí, el libro, ¿no? que hace macrohistoria, ¿no? Y él dice, el ser humano es el animal más sugestivo de todos los animales. Necesitamos creer. Y fíjate que según los estudios, cuando estudié hipnosis, en México el nivel de susceptibilidad, gracias a que la conquista llegó hace apenas 500 años, es altísimo en comparación con otras partes del mundo, y entiéndase con México, todo lo que era desde Utah hasta Nicaragua. Ajá. Hay altos niveles de trance porque veíamos mucho el fuego, porque cantábamos, y todo eso está en nuestros genes. Y eso facilita Sí. que tengamos esta cualidad, y en el mestizaje que se ha dado entre el viejo continente y el nuevo continente contamos con esa capacidad. Por eso los europeos, cuando entran a todos estos procesos, es como que les cuesta, porque en su genética se perdió hace muchos más miles de años que en México, por eso, en toda la zona de América. Sí, O sea, a nivel genético también contamos con mayor capacidad. con esa memoria. Interesante. Claro. Ahorita que está hablando de eso, hay un señor que hace videos en TikTok y habla precisamente de eso, ¿no? Dice, es que todo el mundo piensa que nosotros le rezamos a la Virgen María. Ajá. Y en realidad le estamos hablando a la Chanchitli, a la señora de las faldas verdes. Ok. Y estamos cantándole no al Dios que está crucificado ahí en la iglesia, sino al Señor Fuego, que se eleva a los cielos y toca todo el universo. Sí. Dice, por eso tenemos estas posibilidades de poder traducir lo que sucedió, pues, lo que, esta cosa que sucedió del intercambio, lo pueden traducir de otra manera. Sí. Y por eso precisamente somos tan aparentemente religiosos de la fe católica, pero pues, se va mucho Detrás más allá de eso, claro. Sí, ayer que fuimos al Museo de Antropología me encontré le saqué fotos a unas imágenes prehispánicas con cruces. Ya conocían la cruz, está algo que se llama la cruz tojolabal. Los tojolabales ya conocían la cruz. Entonces cuando los conquistadores les enseñan la cruz, y no, pues así, claro, aquí también la tenemos, ¿no? La cruz Compartimos parlante el mismo lenguaje simbólico, ¿no? O sea, no está tan... ¿La cruz parlante? ¿Cuál es esa? de la guerra de castas, la cruz de los pueblos mayas, que dirigió el combate de los mayas contra los opresores en el tiempo del Enequén. Mira. Y entonces en Carrillo Puerto todavía hay muchas cruces floridas, pero no es la cruz cristiana, es la cruz parlante de los mayas. No me digas, no sabía eso. Está muy similar a la historia de Constantino, de la mamá de Constantino.
de Santa Elena, que le dijo, van a ganar la batalla y se va a aparecer una imagen en el cielo y en la cruz, que después es el símbolo del Vaticano. Sí, se vuelve. Todo eso es geometría sagrada. Eso, exacto. ¿Cómo? Geometría sagrada. Geometría sagrada. Sí. Ahora, vamos a entrar un poquito a esto, fíjense muy bien. A ver, porque esto del intercambio, ¿tú quieres también participar? No. Esto del intercampo nos va a llevar a un tema muy interesante en esas tres teorías, ¿no? La sugestión, el campo cuántico de la lápiz y la tercera es la intervención de los espíritus. Entonces, vamos a entrar a un tema que son los guías, los protectores y los médicos. Entonces, cuando trabajamos en este campo energético, en este campo, en este intercampo, va a ser muy importante que ustedes puedan entrar ustedes a su vez en contacto con sus propios guías, con tus propios protectores, con tus propios médicos, con tus propios maestros. Guardianes también. Guardianes. Miren, yo tengo dos. Una que es muy conocida, y vamos a entrar a este tema de la Virgen de Guadalupe, porque les va. Yo tengo una sanadora que es una abuela. Es una mujer indígena, viejita, vestida de blanco. Esta abuela, a partir de hace unos 7 años, de cuando nace mi hija, se me empieza a presentar muy frecuentemente. Pero yo recordando, esta abuela se me presentó desde que yo era pequeño. Cuando yo tenía más o menos unos 7, 8 años, yo la vi en mi casa y me asusté. Una mujer vestida de blanco y me asusté. Y le dije a mis papás, y no hay nada, y no hay nada. En la adolescencia también la vi y me espanté mucho. Me la encontré en una casa abandonada, se apareció y lo primero que le vi fue que no tenía pies, o sea que estaba flotando. Me dio mucho miedo y corrí, salté toda una barda gigante, fui con mis tíos y vi a esta mujer de blanco. Ya cuando yo empiezo a hacer como un trabajo mucho más energético, mis pacientes empiezan a hablar de esta mujer. Dice, oye Miguel, ¿por qué se me aparece una viejita? Digo, ¿qué te hace la viejita? Dice, se acerca a mí y me ve. O a veces se acerca a mí y me toca y me da algún mensaje. Yo lo que entiendo de esta abuela es que ella hace una labor conmigo, salud, de sanación emocional, ¿no? Como una madre, salud, como una madre. O sea, ella hace mucho un trabajo de compasión. Yo le traigo una representación de esa mujer de compasión, que es Kuan Yin. Kuan Yin es una diosa, es la diosa de la compasión en Japón, que a su vez viene de China y que a su vez viene de la India, pero que en la India es hombre. En la China la cambia a mujer y pasa a Japón. Que realmente vendría a ser una bodhisattva, como la esencia búdica, pero es es una madre compasiva, que es muy similar a Tonantzin, a Coatlicue, a la Virgen de Guadalupe. Hay algo muy interesante a propósito de lo que tú mencionas. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe aquí en México, ya había mucho tiempo que se aparecía esa Virgen. No fue la única vez que se apareció. Y se ha aparecido en todo el mundo. Se ha aparecido en Montserrat, se ha aparecido en Fátima. Y en México se seguía apareciendo esa misma Virgen. ¿Saben cómo le llamaron a esa Virgen? La Llorona. Ahí va una forma como para desprestigiar las apariciones de esa mujer vestida de blanco, fue crear el mito o
asociar el mito de la Llorona con esas apariciones de la mujer de blanco, para que le tuvieran miedo. Pero la mujer de blanco siempre se ha aparecido, Hoy por hoy. se sigue apareciendo. Es la energía femenina de Dios. Es como la energía femenina de Dios. Sí. Bueno, es que a mí me impresionó mucho que yo le llamaba abuela y de repente empecé a leer sobre mitología maya y mexica y todo, y al dios creador, que es el dios dual, ¿cómo se llama? Demeter. En los eones, en los soles, a ellos les empiezan a llamar los abuelos. Al dios dual se le llama así los abuelos. Entonces está la energía masculina y está la energía femenina, como el yin y el yang, como Shiva y Shakti. Entonces, claro, Jung decía, la Iglesia Católica fue la única iglesia cristiana que trajo el arquetipo de la diosa femenina al cristianismo cuando coloca a la Virgen de Guadalupe como Teotocos. Teotocos es la madre de los dioses. Ayer me tomé fotos ahí con Coatlicue, ¿no? Bueno, no sé si es la verdadera o no. Sí, Wow. No, ¿saben la historia de Coatlicue? Coatlicue la encontraron acá en donde está el templo mayor al ladito, donde estaba el colegio. No, en Pino Suárez. El colegio. En la excavación, en la ¿no? excavación, El centro de ajá. Pino Suárez. Después la llevaron allí al museo de donde sale la porrúa. Ah. Detrás de Templo Mayor al ladito hay un museo. ¿Cómo se llama? Ese también fue el colegio de los jesuitas. Es creo que el Museo del Arzobispado, ¿no? O de la ciudad, no sé. No, ahí pusieron, se me fue el nombre, no tiene otro San nombre. Ildefonso. San Ildefonso, ahí la tenían. Imagínate cuántos años, fue en el siglo XIX que sacaron, le desterraron la imagen. La colocaron ahí y la gente iba a ponerle veladoras. Ajá. O sea, eso fue la conquista del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. O sea, pasaron casi 400 años y en la gente de aquí Sí. aún tenía en su inconsciente colectivo o su consciente colectivo la imagen de la Coatlicue. Pues es que hacían peregrinaciones. Hacían desde- peregrinaciones desde hace miles de ahí años. y le ponían velas. Bueno, el arzobispo se encabronó y la mandó a enterrar nuevamente. En el segundo desentierro la sacan y la ponen ahí en el Museo de Antropología e Historia. No, en el de... Sí, de Sí, antropología. Sí, está en la En la sala Méxica, Ajá. ahí está. No llegué y me saqué fotos de wow. Bueno, pues es la madre de los dioses, es la Teotocos, es la diosa madre, es la que parió a todos los dioses. ¿No? Sí, ¿Es la desmembrada? Ahorita que estás contando eso, No. Ah. ahorita que estás contando ese, sí, ciertamente estuvo encerrada en San Ildefonso. En la segunda época de la Ajá. estuvo encerrada en San Ildefonso, de hecho la tenían tras las rejas. Las rejas. La pusieron en una rejas. esquina, En una esquinita. todavía iban a meterle veladoras, e incluso allá San Ildefonso de pronto aparecían ceras a los pies de la... Sí. Impresionante. A mí me impresionó mucho. Oye, bueno, pues ya, ¿cuántos siglos habían pasado? Y de repente la sacan, o sea, ¿cuántas tenían? Y de repente la gente dice, es ella. Pues tan solo, ¿no? Y está monstruosa la imagen. O sea, para nuestra estética cristiana, bueno, cristiana, porque nosotros no concebimos un dios animal. Los hindúes sí. O sea, es normal que exista un dios animal, ¿no? Para nosotros, para el cristianismo, un dios animal es un demonio, es un monstruo. ¿Y qué cosa? Porque para la tradición mexica, un demonio no es un ente malo. Exacto. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso, que está muy interesante, efectivamente. Entonces, miren, yo tengo ese guía, que es yo le digo así, la abuela. Y tengo un segundo guía. El segundo guía, yo nunca lo he visto, pero lo han visto mis pacientes. Y es un samurái. Y este samurái lo que hace en el trabajo que yo realizo, él hace un trabajo más de sanación energética
y es el que muchas veces me ha canalizado información a través de sueños, a través de intuiciones, cosas que de repente digo, ah, ¿por qué hice esto? Y lo empiezo a hacer. Y de repente me llega el libro. Y todo lo que me empieza a llegar es de medicina tradicional japonesa. Todo. Entonces por eso, a ratito que veamos el Sodai, el Seiki, el Katsuge, el Chatsu, el Watsu, el Jinshinjutsu, etc., pues todo tiene una referencia a las artes curativas orientales, ¿no? Por eso, porque me empezó a llegar toda esa información, primero como un tipo de revelación, como intuición, como una práctica, y decía, pues eso está loco, pero después me llegaba el libro y yo, esto se llama Seiki, esto se llama Katsuge, esto se llama Chatsu, esto se llama Watsu, esto se llama, etcétera, ¿no? Entonces ahí está ese otro guía sanador que está conmigo, que yo no lo he visto, ¿no? Pero pacientes me dicen, oye, contigo está un samurái, ¿no? Y él hace contigo ese trabajo energético. Hace como unos 4 o 5 años, no, de hecho más, hace un buen rato. De hecho, yo dejé de hacerlo porque ya no tuve la experiencia otra vez, ¿no? Pero hubo un momento en que se presentaron las dos medicinas, la medicina tradicional mexicana y la medicina tradicional china, y lo que empecé a ver era cómo había cruces entre una y otra, ¿no? O sea, unos cruces increíblemente parecidos, ¿no? O sea, unas cosas que no dice cómo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que la medicina tradicional mexicana te diga que aprietes tal punto y resulta ser que es el 36 de estómago de la medicina tradicional china? Entonces empieza a ver yo empiezo a ver ese tipo de cosas, ¿no? Nada más que yo después ya me casé más bien con la medicina tradicional china y solo hice acupuntura. Pero yo creo que sí, esto que tú estás diciendo es precisamente ese cruce que ¿verdad? tienes, claro. Ese cruce. Ya, ahorita lo estoy apenas como entendiendo, ahorita que lo dices. Ahorita, sí. Porque si tú tienes a una aparición que es Una indígena. un ente más indígena con esto, Con eso es el cruce, y esos cruces se dan. Sí. Yo sí lo he experimentado, sí lo he visto, nada más que yo creo que más bien le saqué al asunto y ya me metí más, ¿no? Pero de todas maneras, yo practico medicina tradicional china y hay veces que trabajo con masaje tradicional mexicano, ¿no? Pues, ¿te acuerdas que te trabajé en la vez pasada? Sí. Eso es medicina tradicional mexicana, ¿no? Es decir, no es quiropraxia, ¿no? Como tal, Sí. o sea, tú manejas puntos, pero lo cruzas con la medicina tradicional china. Y sí he conocido también muchos sanadores mexicanos que se conectan mucho con la medicina tradicional china. O sea, sí hay como ese paralelismo. No sé si hablar de influencias antiguas, pero sí por lo menos influencias actuales. O sea, sí hay... Si hay algún... Sí, actual sí hay como un interés en hacer esos puentes, ¿no? No sé si una fusión, pero sí esos paralelismos, claro. Uy, perdón. Sí. Yo curiosamente cuando estoy trabajando, cuando he trabajado, también, no hace mucho tiempo, hace muchos años trabajaba más con Reiki y llegué a estar en oncología, pero no sentía así como que alguien me iluminara o algo así, ¿no? Más bien era una concentración muy mental, yo lo veía muy pragmático. Sí, las sesiones eran exitosas y todo eso, pero más bien cuando manejo es cuando yo siento una presencia, como si tuviera mi ángel de la guarda que me está cuidando, y pero siempre es cuando manejo. ¿Siempre es cuando qué? Cuando manejo. Cuando manejas, sí. Okay. Ajá. Oye, Entonces, eso no se tiene que pedir, ¿Qué? tener esa ayuda.
Miren, a eso voy. Ujú. Todos y todas lo tenemos. O sea, tú ya tienes protectores. En tu campo. Y tú, o sea, por algo estás aquí, Sí, claro. hoy. Ahora, tú tienes tu séquito de guías, de guardianes y de sanadores. Y los que tienes que hacer es, más que pedirlos, es descubrirlos y comunicarte con ellos. Lo que yo estoy trabajando aquí sí es diferente al Reiki, ¿eh? Porque acá, no sé, yo no estudié Reiki, pero por lo que entiendo el Reiki se abren cosas y tienen que cerrar cosas. Acá no abrimos nada, No, y luego no abrimos. en el Y Reiki. como no abrimos, no cerramos. Porque la intención del trabajo que realizamos aquí es drenar. Vamos a decirlo así. La intención espiritual del trabajo que realizamos aquí es exorcizar. Exorcizar significa eso, sacar hacia afuera, desalojar, drenar. Y es muy importante que en el trabajo de drenado que hagamos, tú te encuentres en conexión con tus guías, tus sanadores, tus protectores. Yo lo que les recomiendo también es el trabajo de velación, ¿Qué es eso? tener velas. Las velas te permiten conectarte y comunicarte con este nivel espiritual. Pero, Está la historia de Jacobo River, que fue en los años 80, fue allá a Campeche, por allá, a ver a Don Pancho, un chamán, un curandero. Y entonces allá no tenían teléfono, pues, ¿no? Entonces se quedó de ver allá en Mérida con una mujer y le dice, bueno, y mañana ¿a qué hora vamos a ver a Don Pancho? Ah, déjame comunico con él. Entonces agarra una veladora, la enciende, se sienta frente a la veladora, dice, nos espera a las 10 de la mañana. Dice, pues esta vieja está ahí tirada, ¿no? Ajá. Y al siguiente día llegaron, pero llegaron a las 11. Y sale Don Pancho, que no les dije que vinieran a las 10 de la mañana. Y que se quedó así como que, ay, no sé. Una telepatía. Ya tenía, exacto. La veladora, aparte, cumple una función muy importante de protección. A ver, a mí me preguntan, ¿qué haces para protegerte? Prender la vela y conecta con tus protectores. Ellos te van a cuidar. El fuego quema. Hace su chamba. Hace su chamba. Tus protectores hacen su chamba. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conéctate con tus protectores. Ahora, porque yo les digo que acá no abrimos nada como en el Reiki. Porque acá ya tienes tu séquito. Sí, no. Las personas que vienen con algo, se quedan con su algo. No nos interesa contactar con eso algo negativo o destructor. Simplemente eso no entra. Por eso aquí no abrimos, no utilizamos señales ni nada por el estilo. ¿Okay? Bueno, ya después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero todos tenemos nuestros guías y nuestros protectores. Sí. Y muchas veces, yo lo que empecé a entender un poquito de este camino, que las personas los van viendo antes que tú los veas. No es que digas, ay, yo los conozco, son mi compadre, mi comadre y acá, ¿no? O sea, tú ni te enteras. Hasta que alguien te dice, oye, tú estás trabajando con quién sabe quién, oye, al lado de ti hay una persona que, oye, son tus pacientes quien te lo dicen, no eres tú. Yo siempre a ver, desestimando, pero a mí me han dicho, pero yo sí, así como de, ajá. A ver, ¿qué te han dicho? Pues sí, que han visto una anciana, una abuela, ¿no? Ahí va. Porque cuando yo les hablo de esto, todos y todas empiezan a hablar de esa abuela. Ajá. No es mi abuela, no es individual.
Es por eso lo que les digo que tiene que ver con esta divinidad. O sea, no es como un ente, esa abuela no es un ente particular para mí. Es muy probable que esa abuela, muchas de ustedes la empiecen a contactar o las empiecen a ver con ustedes. Mira qué interesante. Y sí, la verdad es que yo sí así como de, ajá, ¿no? Así como pues ve y tómate tu antipsicótico. ¡Ay, qué mal! Digo, Qué fuerte. lo que pasa es que, bueno, yo vengo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, pues por supuesto tengo esa estructura. A mí me han pasado muchas cosas, creo que tengo como cierta facilidad, pero siempre me ha dado mucho miedo. Y aunque me han pasado muchas cosas, hay una parte de mí que se resiste porque me da mucho miedo, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que me han dicho y yo así como, pues mejor digo, y las saladitas en la mesa, ¿no? O sea, sí hay una parte como de ¿cómo se dice? Sí, Incredulidad. Ajá. Sí. Fíjate que, bueno, a mí yo que les digo, cuando yo estaba chico a mí sí me daba mucho miedo. Ya de grande no. A mí me sigue dando No. miedo. De hecho, fíjate, yo no soy tan sensible a las presencias. Mi esposa sí. No, ella se cada rato está en la sala y viene corriendo. Porque la tocaron, porque le movieron, porque quién sabe qué. Y yo soy el más escéptico de eso. Yo, aparte le digo, bueno, y si hay algo, ya déjalos que estén. O sea, los antiguos convivían con estos seres. Mientras no te moleste. Exacto, era como ponerle una ofrenda, una veladora, ponle comidita, ponle cacao, ponle... No, es una ofrenda de paz. Convivimos con esa otra dimensión. O sea, no te tienes que pelear por la casa con ellos. No te tienes que pelear por el espacio. Pero Ay, a podemos mí me convivir. pasó que yo no sabía, ¿no? Vivía en un departamento y todos los días a las 2 de la mañana mi hijo lloraba y lloraba y lloraba. Y después ya empezó, ya decíamos, bueno, o sea, le dábamos la mamila, eso es lo que tú quieres. Y resulta que después de un tiempo se empezó a volver muy molesto. O sea, ya oíamos, se encendían aparatos, lavadoras, se abrían las llaves de agua. Y este niño siempre se quedó inquieto. Sí, Siempre, o sea, algo le afectó. sí, le afectó. Ahora, vamos a entrar a eso. Yo ¿Quieres comentar algo? No, Yo quería comentar Sí, nada sí, más sí. una última cosa. Pero sí, en esa época ya del Reiki, yo la verdad, bueno, nací pues católica, ¿no? Pero la verdad siempre fui muy escéptica. Tampoco me obligaron a ser católica. Mis papás eran un poco, estaban como muy resentidos con el sistema del catolicismo. Entonces, bueno, hice la primera comunión porque era un requisito social, pero siempre fui muy rebelde y no creía en nada de lo que me decían, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que empecé a soñar con un ángel, con un arcángel, pero yo ni sabía que existía, no tenía ni idea. Entonces se lo cuento a mi maestra de Reiki y me dice, ay, claro, es el arcángel de quién sabe qué, ¿no? Entonces se me hizo muy raro que ubicara el nombre perfectamente y sí sentí como una conexión muy bonita y todo eso y ya después se me olvidó. O sea, sí me duró un ratito, pero ya Sí, después un ratito. lo olvidé. Bueno, pues puedes ahora retomar esa Sí. conexión. Muy bien, muy bien. Sí. Ahorita, con lo que mencionas, ya ves que estudié psicoterapia corporal. En la core energética siempre nos recomendaban trabajar con la vela. Y yo tengo 5 años en todas mis sesiones, hago un rezo y enciendo una veladora. Y en mi consultorio, bueno, en el estudio tengo veladoras, siempre que voy al súper aviento una veladora, porque son parte ya de mi ritual. Y hace 4 semanas, después del curso, Mike sabe que tuve por ahí un proceso de liberación fuerte, un exorcismo como lo nombraste. Después de los rezos, empecé a ver cosas, empecé a sentir cosas, y lo que de manera intuitiva, y ahora ya sale de manera intuitiva cuando estoy haciendo estos trabajos de liberación, porque pues se han venido más. Es como si llegaran a tocar a la puerta. Exacto. Y de manera intuitiva lo que hago es que los tomo o solo me observo
y los envío al fuego. Todo lo que se está drenando lo estoy enviando al fuego. Lo estoy enviando al fuego. Y como tú dices, ya mis consultantes, la primera fue la que te comenté, pero mis otros consultantes ya empezaron a ver a los 3 guardianes. A Mike se los, así una abuelita, y me dicen, es que ella es la que hace el masaje. Y hay un monjecito que está así, que es el que toca los cuernos, es el que te va guiando con la voz, dice, y así a lo lejos hay un samurái que todo el tiempo está dando vueltas, trae su espada, dice, está listo para lo que viene. Y es como, a mí, ahorita yo estoy en un momento de la vida en el que la ciencia está chida, ya estudié más de 20 años psicología, pero esto que se está revelando es el trabajo de tantos años, y Mike lo sabe, mi abuelita era chamana, mi abuelita era sanadora, y pasó en mis tíos y mi papá también tiene ese don en las manos, pero pues por el catolicismo lo tuvieron que ocultar, pero se está manifestando y yo lo estoy dejando fluir. Claro, bien. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que te pasó, porque lo que vamos a ver ahora son ese tema de las entidades espirituales. Entonces, sí hay entidades de varios tipos. O sea, en las culturas se han catalogado de diferentes formas. La más común es hablar de los 3 mundos: el supramundo, el mundo medio y el inframundo, o los 3 reinos. Algunos hablan de 4 reinos, otros hablan de 5 reinos. Dependiendo de la tradición chamánica, budista, hinduista, la judía, la hebrea, la católica también tiene sus mundos, ¿no? Entonces, y a veces son muy similares, ¿no? El Ares, el infierno, el cielo, y todo eso también tiene sus mundos espirituales, ¿no? Hay seres espirituales del cielo. Ayer estaba viendo el Museo de Antropología, bien interesante, están los seres espirituales del cielo, los seres espirituales de la tierra. Los mayas tenían eso, muy interesante. Y los rostros, las figuritas de cada uno de esos dioses están impresionantes, está hermoso. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? 1, con lugares donde habitan esos seres espirituales. Antes, en los ranchos, estaban los seres espirituales del río. Cuidado si pasabas un río en la noche, porque te puedes traer un ente espiritual, los señores del río, los espíritus del río, o un lago, meterte a bañar en un lago, o los espíritus del camino. Si ibas caminando por la noche, se te aparecían y te daban el susto, te enfermabas de susto o de espanto. Ahí sale el señor del sombrero. Yo cuando iba a Chiapas, allá me hablaban del sombrerero, que no tenías que salir en la noche a caminar porque te puedes encontrar el sombrerero. Y cuando te encontrabas al sombrerero, te lo encontrabas, y cuando tomabas Cosicel ya habían pasado 6 o 7 horas y estaba amaneciendo. Y la gente se enfermaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay espíritus que hay en lugares. Aquí en la ciudad están en lugares. El piso, quién sabe qué, de acá de la torre latinoamericana, ¿no? ¿Sí sabes la historia de ahí? Sí. Hay un piso de la torre latinoamericana que está vacío. Nadie lo utiliza, nadie lo renta. ¿Por qué? Porque está embrujado. ¿Eh? No sé, pero ahí está. Hay un piso completo de la torre latinoamericana que está infestado. Y se le llama así, infestación local. Bueno, la infestación local es la presencia de esos espíritus que ahí viven, no se salen de ese lugar. Ajá. Se llama así infestación local. Ahora, ¿ahí qué puede haber? Puede haber desencarnados, o puede haber espíritus de la tierra o espíritus del cielo ahí. Y los espíritus, los que no son desencarnados, o sea, los espíritus tienen su propia naturaleza. No son ni buenos ni malos, simplemente son. Por ejemplo, a ver, si tú te encuentras a un león en el bosque, bueno, no sé, en la selva, ¿qué te va a hacer el león? No, pues sí. puede que te coman, ¿no? Es Si posible no que te tiene coma. hambre, nada. Si no tiene hambre, ándale. Y si tiene hambre,
No, igual si te come, ¿verdad? Te O un come. cocodrilo. Pero no es malo porque te coma. Eso sí. Es su naturaleza. Ahora, en el ámbito espiritual existen espíritus que tienen esa naturaleza. Punto. Yo tenía un paciente que tenía un espíritu que eran estas como colmenas, así, a nivel espiritual, y las tenía en su cuerpo. Y él decía, dice, es que esto que tengo yo es una, ¿cómo les? No dije colmena, ¿verdad? No es colmena. Es estos que se parecen a un saltamontes, una mantis. como una mantis, estos. Y él decía, me da mucho miedo, pero yo sé que no son malas, así es su naturaleza, punto. Ya. No es que sea, no hay esta idea que nosotros tenemos en Occidente cristiana de un demonio, ¿no? En otras visiones espirituales no existe tal cosa como un enemigo, sino son entidades espirituales que tienen su propia naturaleza. Algunas de esas entidades espirituales, su naturaleza es obedecer y pueden hacer cosas malas a voluntad de otras personas. A ver, ¿quién levantó la mano? Bueno, ahora se me ocurre, yo la verdad es que siempre a mí me pasa un poco como ella, ¿no? Me pasan y me asusto. A mí me pasa muy frecuentemente que se me aparezcan bichos raros, ¿no? Como las mantis, así de repente, ¿no? Y dices, ¿qué hace una mantis aquí? Pero lo que me llama mucho la atención es que las veces que se me han aparecido han sucedido cosas como fuertes, ¿no? Incluso muertes de personas, ¿no? Entonces, yo digo, ¿serán anunciadores de algo que va a pasar? ¿No? Lo asocio ahora, ¿no? Pero generalmente cuando veo un bicho de esos y se me aparecen, ¿no? De repente están en mi casa o llego yo a alguna casa y los veo y nadie más los vio, digo, pues ahí está la mantis, ¿no? Una vez llegué a una casa de mi hermano y le digo, tienes una mantis ahí en la sala. Está ahí, ¿no? Y entonces es un poco eso y yo generalmente me asusta, ¿no? Pero esos pueden ser energías que te los mandan. Sí, por ejemplo, hay un libro que se llama Clanes Espirituales. Este libro de clanes espirituales tiene que ver con el animal que te sigue, ¿no? Tengo una paciente que ella siempre le llegan pericos, se le aparecen pericos, ¿no? A otros son colibríes, contigo son mantis, ¿no? A otros les llegan los perros, o sea, ya así, pues les llegan así, viene su clan es el perro, está el clan de los perros, está el clan de los colibríes, está el clan de los changos, está el clan de las mariposas, ¿no? Yo tengo el clan de las pinches zancudos, cabrón. Tengo el clan de los gatos. El clan de los gatos. Entonces, sí hay animales con los cuales tenemos como una misma frecuencia, ¿no? Que sí tienen como esa función de anunciar, por ejemplo. Dos cosas. O se te aparecen en sueños, o te pareces a ellos. La primera, a mí hace 2 años y medio llegó una gatita a mi hogar, de la calle, bueno, la adopté ella, Yasmín, bueno, no es mía, somos Roomies. Son roomies. Y No, ahí tú vives en su casa. y ahí nacieron Eso es sus, su mascota. nacieron sus 4 hijos conmigo. Ajá. Y pues desde que yo llegué aquí a la Ciudad de México tengo un cuadro de un león así bien interesante, algún día que vayas a mi casa lo verás. Okay. Y es porque yo me relaciono muy bien con la energía felina. Son mis acompañantes para todos estos procesos. De hecho, una de mis consultantes, cuando recibió a la gatita, me dice así, ay, Tino, ¿eres brujo? Y le dije, no, ay, es que tu gatita siempre... Y mi gatita ahorita ya sale, se le sube a mis consultantes, los saluda, les da una vuelta, se le repega y digo, mi asistente. Esa es la primera cosa. La segunda, esto que decías del inframundo, tomé pues, es como esto, es un curso espiritual, así les digo, con un tata de Guatemala, de cacao, es cacao ceremonial. Y él nos decía, yo desde entonces siempre cargo semillas. Aparte, semillas de cualquier cosita, nos decía, no salgan después de las 12 de la noche, ni hasta las 5 de la mañana, pero si van a salir. Y nos enseñó un ritualito para hacer ofrendas y para hacer rezos. Nos decía, porque ese es el horario
de los seres no encarnados, de las energías. Tú no tienes que salir. Por eso nos decían nuestras abuelitas, no salgas. Pero si sales por cualquier cosa, haz una ofrenda. Acércatele a un arbolito en la tierra, haz un pocito y deja tus semillas, haz tus rezos, porque tienes que salir para que te prevengas de accidentes. Y yo no, en ese horario trato desde hace tiempo de no salir. Entre 12 y 5 es como, ahí nos vemos. Pero es por esto que tú dices. Sí. Y eso, claro. él es de la, Interesante. ¿cómo se dice? Del linaje maya. De los mayas, sí, Guatemala, claro. Ahora, mira, está en esta parte que se llama infestación local. La otra son entidades, se le llama sugestión espiritual. La sugestión espiritual son esas entidades que normalmente son seres desencarnados que te acompañan a ti, pero en mala onda. Y estos seres desencarnados se pueden alimentar de tu depresión, de tu enojo, de tu ansiedad, y también te meten como ideas, por ejemplo suicidio, ¿no? O asesinato, o autolesiones. Entonces son estas entidades que pueden estar alrededor de ti y van y vienen. Eso se llama sugestión. Ahora, hay otras entidades que son de sugestión espiritual, pero que ya te hacen bullying, hay un nivel de hostigamiento. Por ejemplo, te tiran cosas, te rompen cosas, te generan enfermedades. De hecho, te pueden llegar a generar tumores, o cáncer, o que te caigas y me caí de la nada, caminando así, me caí, me rompí, me pasó esto. Hacen ese tipo de cuestiones. Y después está la otra, que son lo que llamamos las posesiones, que no son como las de las películas. Ahora, yo siempre lo que digo, el 99% de todo el mundo estamos poseídos, pero no de Satanás, ni del diablo, ni de Lucifer, sino de, ¿cómo le llaman estos? Como bichitos energéticos, larvas. Esas larvas energéticas, ustedes lo van a ir viendo, esas larvas energéticas están o afuera de ti en tu campo o adentro de ti. ¿Dónde? El radar. Otro nivel de posesión espiritual, ya hablamos de o de seres desencarnados u otro tipo de espíritus que te pueden poseer. Entonces, a ti no le acaba de pasar algo. Atendió a una paciente que traía ahí seguramente un ser desencarnado, se encabronó con Tino, y ahí después enviarnos fotos, Tino. No, se las enseño. Oye, pero De yo las no sé un camino espiritual iluminado, lleno de luz, Que nos cuente. ¿Cómo qué? ¿Cómo se anunció enfermedad? A ver, es que los caminos espirituales, Cuando brillas tanto los atraes, me imagino, ¿no? sí, es que el camino espiritual está lleno de eso. Pero ¿cómo se puede proteger si él ayuda a la gente Sí. para que no le pase? Puede estar en contacto con sus guías. Con sus guías. Ok, y ahí se protegen los guías. Sí. Tus guías, tus protectores son los que te defienden de todo eso. Con los elementales Sí, también, voy a ¿no? pasar nada más un 4 fotos. Bien las fotos, porque él después se mete a bañar. Cuéntanos. Lo que pasa es que yo me emocioné, porque es la primera vez en mucho tiempo. Ahorita que dices esto, voy a hacer un paréntesis. Yo por eso dejé de trabajar en clínicas de rehabilitación para adicciones, porque me costó una cirugía de varicocele bilateral y empecé a tener como coágulos en las venas, pero era porque tuve en la clínica más de 1000 pacientes a mi cargo en todo ese tiempo, porque los pacientes con adicciones traen demasiadas entidades. Sí. Y el trabajo, pues no todos hacen un trabajo espiritual. Y a propósito de eso, ese tipo de entidades normalmente se meten cuando vives experiencias traumáticas. Eso es bien importante. Y a mí me tocaba pues hacer mucho de ese trabajo, y ahí fue cuando sí sigo trabajando, pero ya no en clínicas. Y ahorita recordé eso por lo que tú acabas de nombrar. A mí me tenía mucho que no lo hacía. La primera vez que yo tengo conciencia que lo hice, tenía 15 años. Los que me iniciaron en ese camino eran cursillistas. Santiago se llamaba uno, ahorita ya trascendió, liberó
Hoy lo veo, liberó un chingo de gente, pero falleció de cáncer. El Ok. otro se llama Leo de Gario, tiene 70 años y renguea, está como bien chiquito. ¿De los cursillos de qué? Cursillistas católicos. Ajá. Y pues me enseñaron muchos ritos para liberación. Y me tocó, la primera vez que me tocó hacerlo tenía 15 años, pero estaba acompañado de ellos. Y siempre me decían, Tino, cuando vayas a hacer esto, necesito que alguien esté hincado rezando. Pero esta vez yo no me lo esperaba. Ujú. Llega mi consultante, le pido que se quite anillos, collares y saca su collar de santería. Es su collar. Le dije, es de iniciación. Lo dejó ahí. Yo tomé, en ese momento le digo a Mike, tengo muchas reliquias, lo voy a decir así, a través de los años he tenido guías espirituales, me han regalado desde cruces hasta la cruz que tiene ahorita el Papa, bendecida por el Papa, Francisco, etc. Y de intuición los tomé, lo puse. Cuando empieza el trabajo, pues yo me emociono porque a mí esas cosas me encantan. Pero entro en un estado de trance y empiezo a rezar. Y empiezo a ver bastantes cosas y es cuando empiezo a enviarlo al fuego. Termino y a Mike, míralo, mi consultante, Mike le reenvié los mensajes, mi consultante, es la primera que vio los 3 guardianes. Se lo hace tal cual, Mike los vio. Yeah. Me despido de Mike como 10:30 de la noche. Me meto a bañar. Bueno, no, ceno y a las 11:29 de la noche, porque ahí en la fotografía está la hora, la mampara de vidrio, cristal templado, que en teoría están diseñados para que no se lastimen, para que truena y me saca heridas. Y Hacen estigmas. Sí. aquí, unas aquí en el corazón, aquí otra, en las piernas. Y la sangre, si la ven, es una sangre, bueno, es una sangre púrpura, así, muy fuerte. Le escribo a Mike, Mike está dormido. Le escribo a mi papá es un hombre, yo me atrevo a decir que es el hombre que me enseñó a tener fe, o es el ser humano que me enseñó a tener fe. Y mi papá me contesta, al día siguiente contacto a mi hermano es sacerdote, y me dice, va a ir para allá, Gina, te voy a enviar un agua bendita especial y te voy a enviar otras cositas. Tengo un amigo de años que es franciscano, le envió todo lo que se lo reenviaba a Mike como para decir, no me estoy volviendo loco, o sea, esto que estoy diciendo sí está ocurriendo. Me dice, Tino, voy a poner a rezar a todas mis monjitas, a varias congregaciones. Y para mí fue algo maravilloso, porque despertó en mí algo que estaba dormido de hacía años. Había olvidado que también para esto estoy aquí llamado, para seguir pues sanando y liberando espíritus desencarnados del inframundo. Porque si yo me voy atrás en el tiempo, atrás en mi historia, yo de niño padecí de insomnio porque yo veía entidades. Okay. Y iba y me la abrazaba a mi mamá. O iba a mi abuelita, le decía, ay abuelita, es que ya va a llegar la noche. Y mi abuelita se ponía a rezar y me quedaba dormido ahí con ella. Pero ocupaba quedarme dormido mientras alguien estaba rezando porque si yo abría los ojos veía entidades. De niño les tenía mucho miedo. En la adolescencia les dejé de tener miedo, pero creí que eso había sido un cuento de hadas de 2 años. Me meto a psicología, se activa toda la mente consciente y ahora está regresando todo esto que está ahí. Y lo que hice me ayudó mucho también fue poner cantos gregorianos, rezar. Tenía años que no rezaba. También algo que me ayudó mucho tengo un rosario que mi papá me regaló en el año 2004, está muy bonito, Mike ya lo vio, tiene a la Santísima Trinidad, y algo que me dijo Mike es real, me dice, no solo es eso, es el amor con el que te lo regalan, porque mi papá me lo regaló cuando empecé a tener estas liberaciones, porque llegué y le conté y me dice, ok hijo, y eso se me olvidó decirte, es verdad, ese rosario está bendito por el padre Lázaro franciscano, que es exorcista de la iglesia. Por eso tiene ese poder, no sé cómo explicárselo, esa energía. Tiene su energía. Me lo regaló a mí, se lo regaló otro a mi hermana, pero el único que lo ha conservado, y ahí lo tengo, y todas esas reliquias. Al día siguiente tengo un cajón, una cajita de metal con todas esas reliquias que mis guías me han ido regalando a través del tiempo. Y pues yo les podría contar que he tenido muchas experiencias místicas dentro de la iglesia. O sea, yo no puedo hablar mal de la iglesia porque para mí
aunque no la practico por toda su ideología, Ujú. sí ha despertado en mí un espíritu bien enriquecedor. Sí, No sé, digamos, a veces ahí la Iglesia Católica en su vertiente espiritual tiene cosas muy valiosas y son las menos conocidas. O sea, lo que más se conoce son pues, las homilías de los padres, ¿no? Y sus escándalos. Pero su vertiente espiritual de los jesuitas, de los franciscanos, de los hermanitos de Foucault, por ejemplo. Metafísicos. Sí, Místico. por ejemplo, los mitos de Santa Teresa, los de San Juan de la Cruz, toda la mística cristiana, por ejemplo, de Oriente, de los padres del desierto, de los padres del Monte Athos y las madres del Monte Athos en Grecia, toda la espiritualidad católica oriental, por ejemplo, la rusa, la de las iglesias coptas, etc., pues es algo muy similar, muy cercano al budismo. Increíble. A mí Es súper cercano. A mí me ha tocado entrar inclusive y luego los padres me decían, ¿te dejaron entrar? Pues sí, me invitaron y entraba a los claustros de las monjitas. Y entras como a una tierra sagrada. Es un lugar así silencioso, ceremonial. Tienes esa energía. Muy bonito. Pero lo que sí me gusta escuchar son los cantos gregorianos. Ah, sí. Mi papá no los ponía en la carretera para que no diéramos lata. Nos mantuviera. Sí, los bajaba sí, y sí esa lo energía. lograba. Claro. Bueno, entonces, claro, mucho de lo que vamos a trabajar aquí también es una exorcística. Bueno, Vivian, sin ir tan lejos, a ti te pasó un poquito de esto en el primer módulo. Sí, que me agarró como bola tobogán. Y así Sí. desprevenida, ¿no? Y ahora en la otra sesión como que estaba yo sintiendo esa parte, pero dije, no, lo voy a reconocer, voy a tomar el poder, porque ahora sí ya no me vas a agarrar el chueco, ¿no? Vuelta, claro. Entonces, pero pues bueno, es como Tino, ¿no? Yo por ejemplo antes veía también así, una mujer blanca, sin piernas, veía, por ejemplo, a mí de niña me jalaban mucho los pies, ¿no? Ajá. Y siempre le echaba la culpa a mi hermano, ¿no? Por la lógica, siempre se madrearon a mi hermano, ¿no? Y ya con el tiempo digo, pues pobre, ¿no? Pobre, pero pues también hacía sus cosas. Y sí, entonces sí me ha pasado muchas cosas, entonces yo por miedo, pues me encerré mucho, ¿no? Y mi familia es de que, ay, pues estás loca, ¿no? No te bajan de loco. Y por ejemplo, eso que dices de los días, bueno, pues sé que tenemos, como dices, varios días, pero por ejemplo a mí me han dicho que a los que ven son, tengo 2 animales guardianes y un águila, así que dicen, que tienes un águila, en vez de la viejita o así, siempre se presenta primero el águila, ¿no? Y esa parte de los lugares así como raros, a mí me pasó una vez, estaba yo en venta de Cambacén y fui ahí a Pino Suárez porque estaba lo de la paja o algo así. Bueno, algo de Metro Pino Suárez. Llegué a una fábrica, a un edificio y bueno, pasé ahí, eran fábricas donde maquilan. Y llegué a una parte donde no me acuerdo con quién iba y salimos corriendo porque se abrió el elevador y estaba como un pedacito así, ¿no? Y había una puerta parecida a esa y se veía el interior. Pero estaba así todo acolchonado como si fuera, bueno, nunca estaba en manicomio, pero en las películas se ve como están todas acolchonadas. Ajá. Y así tocábamos, se escuchaban ruidos bien raros y así las paredes todas acolchonadas. Y dijimos, no, pues quién sabe a dónde venimos a dar. Entonces, pues sí, o sea, casi con la euforia de Apachurro le digo que se abra la puerta, ¿no? Y ella empezó a decir, no, yo ese edificio ya no regreso, ¿no? Quién sabe si me hubieran abierto algo, quién sabe qué iba a pasar, ¿no? Y en su casa, pues bueno, tengo un hermano que trabaja con la gnosis, no sé si muchos conocen. ¿Con quién? Con la gnosis. Ah, ya, ok. Porque hay gnosis que sí es gnosis y hay gnosis que es una secta disfrazada. Bueno, yo creo, ¿no? Están los de este señor Samael. ¿verdad? Ese es un tipo. Y está de la Sociedad Antropológica de Gnosis. Sí, porque bueno, tengo a mi hermano y hace una mezcolanza de conocimientos de todo el mundo en la parte esotérica
Ajá. Y pues mi hermano pues lo tengo ahí, ¿no? Pero hace sus rezos y hace todos sus cánticos y todo eso. Pero sí, como que se jalan cosas porque luego tengo un jardín y lo estoy llenando de árboles frutales y plantas y así, ¿no? Para que también se vea la energía, ¿no? Se armoniza. Y tengo un angelito porque tengo angelitos, pues, tengo protecciones en las cuatro esquinas. Pues no sé, la otra vez escuché un ruido bien raro en el jardín en la noche, a medianoche, y el ángel amaneció así con las alas todas como así cortadas, pero cortaditas. Bien sabe, la verdad no lo sé, pero el mundo espiritual sí es medio complicado. Sí. Como dicen, hay muchas vertientes y muchas cosas, y yo he tenido meditaciones en donde se me aparecen seres así, ahorita ya no les tengo miedo en mis meditaciones, ¿no? Pero no son como seres como encarnados o desencarnados, seres muy raros. Y alguien me dijo, no, es que son seres con buena voluntad, pero tu mente o algo los distorsionan, y es como las películas, ¿no? Que es como cuando están en una alucin y dicen, es que es un demonio, y dices, yo no soy un demonio, ¿no? Entonces te lo distorsionan, y entonces tú tienes que mandarles oraciones, ¿no? Y a mí me ha mandado mucho eso de la oración de lo Ho'oponopono, te amo, lo siento, perdóname. Y sí se va limpiando como si fuera pintura que se escurre y queda la energía, ¿no? La persona o el animal, porque hasta con animales, ¿no? Me ha tocado de que me aparecen gatos o perros así bien feos y empiezas y se empieza así y bueno, es muy complicado. Ahora, eso es bien importante porque en este camino nos vamos a conectar con nuestro inframundo, con nuestra sombra. Es importante conectar con tu sombra, porque cuando trabajamos el jara, lo que queremos limpiar del jara es eso, queremos iluminar también el jara. Y es importante también entrar en contacto con nuestra sombra, o sea, conocer nuestra parte de la sombra, es integrar también la sombra y aprender a lidiar con nuestros propios demonios, con nuestros propios fantasmas, con nuestros propios traumas. Eso también va a ser una parte importante. Entonces, mucho de ese trabajo del Somajara que vamos a hacer ahorita también a nivel energético es de desalojo, es de drenar, es de ir limpiando internamente. Sí. Miguel, bueno, sí, yo también cada que trabajo, digo, igual como muchos prendo veladoras de protección, pero siempre utilizo de las velas largas. De los solamente, hilos. sí, pero pasó algo muy raro la semana pasada. Solamente encontré veladora de vaso y quiero como mostrarles lo que me salió, porque me salieron letras marcadas cuando se terminó. Eso nunca, y no sé qué significa, no sé si me puedan ayudar alguien que sepa, porque aparte se ven como figuras bien feas en la parte del centro. Sí. Bueno, hay personas que te leen. No Las recibes la velas. vela, claro. Te dejan que dejes una veladora prendida hasta que se consume, se apague completamente, y a eso le tomas una foto y te hacen una lectura de la vela. Pues Esa ya es otra pues un tipo de mancia. Pues. te juro que nunca me habían aparecido letras y no sé qué significa eso. Claro. No sé si es un mensaje o qué está pasando. Claro, Pero quién sabe qué. Porque aparte las letras vienen así como en las películas de terror, arañadas. Pero pero sí se entiende. Sí. Sí, pero no sé qué significa. Y en la parte media, pues Pero estas letras ya venían grabadas ahí. no. si las escribí. Cuando se terminó la veladora aparecieron ahí y nunca, digo, todas las veladoras que había utilizado así con el vasito, nunca me había pasado algo así. Órale. Pero sí aquí dice anchanto, ¿no? Me acuerdo lo que alcanzo a entender. Sí, Chant es como canto. Anchan, pero quién sabe qué significa. Tú sí sabes, ¿no? No. Habrá que ver. Ok, bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
11:45. Ya vamos a terminar, 11:45, a las 12 ya pasamos. Ok. Ahora, vamos a entrar aquí a un tema muy importante que es el tema de la energía Seiki. Ya les envié el libro, de Seiki. Ahora, fíjense, La energía sí. yo más o menos... Disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo estuve leyendo parte del libro, no lo he terminado de leer, pero por ejemplo ahí dice que, por ejemplo, entendí, ¿no? La parte donde te sientas, donde nos estás, en las sesiones que eres un guía Seiki, ¿no? Un maestro o un sanador Seiki, ¿no? Porque tú conectas con el campo cuántico, con la energía de la persona y bueno, tú ya tienes la experiencia con los movimientos y con todo lo que has visto, entonces conectas con el punto cero, conectas con la latiz, ¿no? De la persona, ¿no? Porque ahorita de lo que estabas hablando y de lo que estaba leyendo como que entendí, porque hay meditaciones que van guiadas, por ejemplo, de la maestra Kuai Ji. Está el libro de meditaciones pleyadianas, canalizadas de meditaciones pleyadianas. Sí. Y a mí me gusta mucho porque haz de cuenta que sientes a las personas que te están haciendo y te están arreglando los circuitos, que es, ahorita entendí que es la latiz, ¿no? Esos circuitos que te arreglan con la latiz dañada, porque también entendí que ya se puede dañar, ¿no? Yo pensé que era algo puro inmaculado y resulta que no, ¿no? Es un circuito como lo de una computadora. Y entonces tú te metes y empiezas a tener la información, ¿no? Entonces empiezas a poder canalizar y entonces lo que ahorita nos vas a enseñar es cómo conectar con esas dos energías para poderlo llevar. Sí, exactamente. Miren, yo entré en contacto con la energía Seiki. La energía Seiki es la energía de la Tierra. Es la energía, es una cualidad de la energía y su cualidad es fuerte. De hecho, la sesión anterior trabajamos con la energía Seiki sin que ustedes supieran que era energía Seiki, ¿no? La energía Seiki es energía manifiesta. Y yo la primera vez que experimenté esa energía Seiki fue con el nombre de el Espíritu Santo. Yo en la adolescencia estuve en estos grupos, porque a partir de sexto de primaria yo quería ser sacerdote. Pues yo cuando entro en la prepa, yo entro al movimiento de renovación carismática del Espíritu Santo, los católicos. Entonces, en ese movimiento, tú a través de una oración al Espíritu Santo, recibes lo que se conoce como el bautizo del Espíritu Santo. En este bautizo del Espíritu Santo, las personas se caen, entran en trance, tienen movimientos vegetativos, espasmódicos, pueden adquirir ciertos dones, el don de sanación, el don de profecía, el don de exorcismo. Yo tenía amigos, tenía un buen amigo que ahora él se hizo sacerdote de la iglesia ortodoxa, y aquí a la vuelta, aquí cerquita hay una iglesia ortodoxa por acá, pasando. Las iglesias son muy bonitas. Están muy bonitas esas ortodoxos. Ajá. Y él tenía el don de lenguas, y otro tenía el don de profecía, y otro tenía el don de exorcismo. ¿Y saben qué don tenía yo? El don de lágrimas. ¿De qué? El don de lágrimas. Quería llorar. No hacía llorar. Yo quería, no, o sea, miré a mis compañeros, no, pues así, chingones, no, ¿verdad? Sanando. Y yo me la pasaba llorando, de la nada. Pero un llanto, yo ya no quería ir porque lloraba, o sea, me drenaba de tanto llanto. Y después supe que era un don, pero pues casi no lo mencionan mucho porque casi nadie lo tiene. Pues eran más como nosotros, que son como los más frecuentes, queridos, ¿no? Así. Entonces yo tenía el don de lágrimas, o sea, pinche chillón, ¿no? ¿Y para qué sí? Bueno, pero tiene un propósito, ¿no? ¿O no? Me encantó, o sea, después entendí que en esa etapa de mi vida es como un trabajo de purificación, de drenar, o sea, es una forma de sanación con el don de lágrimas. Y, o sea, yo lloré durante unos 3 años que estuve en el movimiento, lloraba, pero mucho, lloraba por horas. Pues es que no saben, no tienen idea, porque
Por a lo mejor si alguien de ustedes sabe que es llorar por horas. Sí. Pero me echaba 2 horas llorando, 2 horas llorando. Porque era desgastante, ¿no? Y de nada. O sea, estaba llore y llore y llore y llore. O sea, 2 horas llorando. Y volvían a cantar y lloraba y lloraba y lloraba. ¿No? Y entonces al principio era como una lucha por no llorar, pero después me soltaba y lloraba. Pero mucho. Entonces, yo ahí encontré esta manifestación, lo que le llaman el Espíritu Santo. Yo ahora entiendo que el Espíritu Santo actúa en todo el mundo, en todas las religiones. No importa la religión, no importa la persona, si es buena o es mala, el Espíritu Santo actúa. Y el Espíritu Santo, en los japoneses, los chamanes japoneses le llaman Seiki. Y también viven la misma experiencia que los católicos carismáticos y que los pentecostales. Pero desde mucho antes. Los pentecostales descubrieron el Espíritu Santo más o menos en 1910. Los católicos descubrieron esto del Espíritu Santo en una universidad en Estados Unidos en 1950 y algo. Fue muy reciente. Y tanto los protestantes como los católicos no veían bien a estas manifestaciones porque los consideraban algo, pues no era como que la gente ahí se desmaya y se pone toda loca y todo eso. Pero dice Bradford que eso es muy normal entre los chamanes en Calicán, que eso se presenta por ejemplo en el chamanismo hawái, eso se presenta con los chamanes en Japón. Eso se presenta en muchas culturas. Es un fenómeno cultural que tiene que ver con el trance, donde se experimentan no solamente respuestas vegetativas, sino eventos paranormales. Dentro de esos eventos paranormales entran estas experiencias de posesión, de liberación, pero también de sanación. La experiencia de sanación más fuerte que yo he tenido, que de la que yo fui testigo, fue en una de estas imposición de manos, donde yo me la pasé llorando, y enfrente de mí había yo tendría que unos 15 años, y enfrente de mí había una niña con su mamá de unos 11, 12 años. Y empezamos a hablar en lo que estábamos en la fila para la imposición de manos, y ya pues la niña se presenta, y la niña era ciega de nacimiento. Y su mamá la llevaba ahí, la llevó, pasó, tuvo el bautismo del Espíritu Santo, es como que se desmaya, pasé yo, y ahora entiendo que mi bautismo del Espíritu Santo era llorar, ya me iba a llorar. Y de repente ya como que termino y todo, y veo una multitud, y me voy a asomar, y era esta niña que había recobrado la vista. Fue increíble. Dije, wow. O sea, aquí no fue nada así de esas ni siquiera fue grabado, ¿no? Y me tocó hablar con la mamá y con la niña, y dije, eso, o sea, sí. De lo que me contaron, esta niña era ciega, ¿no? Y ahí recobró la vista. Entonces fue algo así como maravilloso. Como lo de Pachita, ¿no? Que también hacía curaciones. Como también lo de Pachita. Exactamente. Sí. Se genera un campo. Por eso el trabajo del grupo, imagínense. Está como en otra dimensión, ¿no? Tenía esa capacidad como... Sí. Pero ella estudió para eso, ¿no? Ella estudió en un templo espiritista. No, su padrastro era sanador cubano. De Pachita. Era sanador cubano. Y creo que él fue el que le pasó a la mejor. Pero mucho de lo que ella hacía estaba muy cercano precisamente al espiritualismo. El espiritualismo mexicano, de Roque Rojas, las iglesias espiritualistas, o el espiritualismo trinitario, que también hacen mucho de eso. Sí, porque hay una fotografía, apenas vi bueno, que estaban diciendo que venía del templo trinitario, porque tenían la fundadora. ¿De qué, perdón? De Pachita, que veían una fotografía de Pachita y tenía en su recinto al fundador del templo trinitario. Ah, ya. Porque tenía su consultorio aquí donde está la plaza de Río de Janeiro. Ahí está el templo trinitario. Pues hay ya varios, ¿no? ¿Eh? Hay varios ya, ¿no? Sí, hay varios, pero no sé. Pero ahí donde está la plaza de Río de Janeiro,
ahí está, creo que donde está lo que llaman la Casa de las Brujas, ahí es donde tenía su consultorio, y creo que por ahí mismo vivía Jodorowsky, ¿no? Eran vecinos, por ahí andaban. Sí. Bueno, entonces esta energía Seiki es una energía muy fuerte, y lo que vamos a trabajar es con esa energía Seiki. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, yo lo que desarrollé fue lo siguiente. Estas manifestaciones del Espíritu Santo aparentemente son muy aleatorias, o sea, depende de muchas circunstancias de las cuales no se tiene control, y yo lo que he hecho es que esto no esté fuera, no sea aleatorio, sino pueda inducirse, que es lo que hace Bradford, te enseña a inducir la experiencia del Seiki a través, por ejemplo, de los movimientos. Entonces vamos a ver este tema del Seiki, va a ser lo que va a abarcar todo el entrenamiento, vamos a estar trabajando con Seiki. Y una de las manifestaciones del Seiki es el Katsugen. En japonés, Katsugen es algo así como movimiento vital. O sea, ¿no? Es un movimiento vegetativo, es un movimiento automático que lo que hace es como un reseteo energético. Y en ese reseteo energético se lleva a cabo un exorcismo. La semana pasada hice uno, trabajé con una paciente que ya llevo años trabajando con ella. A ella hace años le saqué, bueno, no le saqué, pero le salió una serpiente energética. Yo la vi, trabajando con ella Katsugen de pie, ella estaba, echamos como 1 hora, y cuando termina, ¡fum!, sale como una serpiente así, ¡pum!, y me pasó puntito. Y yo volví, ¡ah, chinga, oscura! Así, rápido. Y ahora, en esta última que hice, también hicimos Katsugen, y ella estaba en el trance, y trabajamos, y dice que pero ella vino así, entonces, flaca, delgada. Terminamos así, despierta, viva. Digo, y es que tu rostro está bien diferente. Dice, es que Miguel, dice, yo sé que esto ya lo hemos hecho antes, pero ahora, en esta ocasión, salió algo que yo tenía ahí atorado, y salió como una entidad espiritual, y dice, ya soy otra. Me revitalizó. A mí me pasó una experiencia con niños santos, una dosis alta. Chingo de serpientes que empezaron a salir por todas partes energéticas. Sí. Me tiré y yo nada más las veía salir, pero las sentía por todo el cuerpo. Sí. Eran así como oscuras. Y hacían Sí. y todas, es que siempre que he trabajado siempre es con la luz y sí va para la luz. Ok. Sí. Ahorita me llama la atención eso, porque en ese momento, no lo niego, sí me asusté, Uh-huh. pero es la sombra, fue como todo el inframundo que está dentro de mí. Sí. Y ahorita me hace sentir. Entonces, ustedes van a ver varias cosas. Por ejemplo, también yo lo que veo muy frecuentemente es como zancudos, así chiquitos, oscuros. De hecho, a veces les saco ya entro, yo tengo una obsesión con los zancudos, ¿no? Chilla, otros, ya pueden, ya no son esos zancuditos energéticos. Lo que también veo es la energía. Y la energía no es como la energía de la electricidad. La energía es como el humito de los inciensos. Así se ve la energía. Y es lo que yo empiezo a ver al ladito de la persona, como un mito. Y después veo cuando se está desbloqueando. Estoy trabajando con una persona y se le empieza a desbloquear algo y empieza a salir un humito blanco. Mucho. Digo, ya aquí trae, desde aquí está drenando y ahí empiezo a trabajar. Y se siente, ¿no? Porque cuando se pasa la mano se siente el calor. Vamos a ver eso, exactamente. Ahora, yo entendí lo de la energía con el humito cuando vi la traducción de ki, del ki chino. No es el chi de la medicina taoísta, utilizan un ideograma que es un cereal humeante. Y dije, claro, digo que todo me llegaba, porque yo veía ese humo, ¿qué es? Porque yo entendía la energía como electricidad, no como humo. Yo, ¿por qué sale ese humo? Y en un libro que tengo de medicina tradicional china, estaba buscando la palabra chi y qué significa, porque entendía que los ideogramas
tienen una base real, o sea, representan algo. Y es un cereal con humo. Eso es el chi, la esencia de las cosas, el humo de las cosas. Dije, wow, nuestra energía es un humo. El problema con la palabra energía es que la asociamos con electricidad. Luminosidad, ¿no? Y la energía es un humito, es el humito que está dentro de... Pero sí tenemos una energía azul, ¿no? Porque Hay una energía, ahí tenemos varios tipos de energía. Ujú. Calorífica, cinética, electromagnética. Pero la energía vital no es energía electromagnética, es otro tipo de energía. Porque yo, bueno, así de lo que más o menos he comentado, por ejemplo, los seres espirituales, como que nos jalan esa energía azul, es muy valiosa esa energía azul, no sé qué tiene esa energía azul. Y por ejemplo, uno de mis niños tiene como que esa habilidad, ¿no? Me acuerdo que de bebé, yo escuchaba llorar a mi hijo, ¿no? Yo me acuerdo que me desperté y vi a una persona en la cama, así, una sombra negra, y pensé que era mi esposo, ¿no? ¿Qué pasa? No, todo está bien, duérmete. Pero yo al momento que me dijo, todo está bien, duérmete, yo veía a mi hijo y le estaba saliendo así como unas chispitas azules, ¿no? Ok. Y me dijo, tú duérmete, tú estás bien, eso, pero tú no le hagas caso. Y pues agarré, me dormí, y ya cuando desperté dije, no, a lo mejor me desperté en, ¿cómo se le dice ese desdoblamiento? Y vi a esa persona y hice cuenta, dije, no puedo dar mi mayor porque estaba muy grande, estaba negro, y pues pensé que eran con esas chispitas, ¿no? Sí. Y a lo largo de lo que he estado practicando, esa energía azul es muy, o sea, nosotros la tenemos y es muy valiosa para los Wilhelm Reich a esa energía azul le llama orgón. Orgón. El orgón. Y yo también cuando trabajo veo esas chispitas azules, son como azul rey. Ajá, celeste. Y son así, a veces los veo por acá, chispitas. Ese es el campo energético. Ese color, por ejemplo, ¿solo lo emanan las personas o también los El espacios? planeta. El planeta se ve azul. Alrededor es decía Teilhard de Chardin, la noósfera, la capa de la conciencia viva, y eso es azul. Hay otro que le llaman lugares azules, que es donde la gente vive más tiempo. Son cargados de orgón. La falta de orgón lo que hace es que te quedes sin energía. ¿Y cómo sucede que se carguen esos espacios de orgón? Pues Wilhelm Reich decía que tú podías cargar un espacio de orgón acumulando orgón y proyectándolo. Él desarrolló lo que llaman las cajas de orgón, que eran cajas con ciertos materiales que lo que hacía era concentrar grandes cantidades de orgón. Pero por ejemplo, el yoga. La práctica del yoga, al final de cuentas, es para cargarte de orgón. Está un libro que a mí me gusta mucho, que es como un santo hindú, que es el de la Yogananda. Tienen que leer ese libro, está muy bueno, me gustó mucho. Se llama Autobiografía de un yogi. Autobiografía de un yogi, de Yogananda. Aparte, Yogananda tiene un libro que a mí me encantó que se llama La Segunda Venida de Jesús, que es el yoga de Jesús. También está muy, es una interpretación de los evangelios de Jesús a partir del hinduismo. Yogananda dice que Jesús era un yogi. Así. Pero en el libro de la autobiografía de un yogi, ese que está ahí, él habla de, él entra en contacto con la energía Seiki. Y esa energía Seiki, por ejemplo, los místicos o las místicas, cuando entran en levitación, están trabajando con la energía Seiki. La levitación se presenta en los católicos, los protestantes, en el chamanismo, en los musulmanes, en los hindúes, se presenta esta parte de la... Y él explica cómo sucede. Él dice que su cuerpo como si se desintegrara, como si su cuerpo se hiciera transparente, ¿no? Él menciona un poquito de eso. Yo tenía un alumno que también trabajaba mucho con la energía Seiki, pero él tenía su doble, de allá de Los Altos. Llegaba a Guadalajara, se hospedaba en un hotel, le decían, usted ya llegó, ¿verdad?
Le decía, ah, sí, sí, ya llegué. Les decía que sí a la gente. Porque primero llegaba su doble. Él era médico, con un maletín de médico. ¿No? Llegaba. Y después llegaba él. Pero, sí, pero en la parte allá en los Altos, su doble visitaba a la gente y les daba consulta médica en casas. Un médico de pueblo, pues. Y entonces lo conocían porque él iba a las casas, pero él realmente no iba a las casas. Era su doble. Y después lo veían en un lugar y lo veían en otro lugar. Y ahí estaba todo su doble. Lo que muchos santos han tenido ese fenómeno que llaman la bilocación, que han estado en varios lugares al mismo tiempo. Es el nahual, tu yo energético, es ese. Se puede bilocar. A mí de niño me tocó conocer a, bueno, es que te vamos a hacer la historia allá en Nayarit, hay una zona de franciscanos, el Izote se llama, tienen eremitorios, y hay un fray que se llamaba Fray Pacífico, y él tenía este don de bilocarse, y recuerdo, a mí me encantaba, es que es el monte literal, y recuerdo que llegué y le dije, papá, ¿y a Fray Pacífico? Y me dice Fray Luis, no, Fray Pacífico anda en Zacatecas, pero le gusta venir a visitar. Ah, y se me agarró de la cabeza, armas así como tú. Y mi amigo, el que te hablé, el Fray, Sí. ahora que lo vi en Guadalajara, porque fui a Guadalajara, me dice, hermano, pues ya es que así hablamos, hermano, a mí me tocó ver el último suspiro de Fray Pacífico. Y se fue con mucha paz, con esa paz que tú lo recuerdas, porque era un hombre que tú te le acercabas y era pura ternura, puro amor. Ya ves que antes del Concilio Vaticano II les ponían un nombre. Y pues es como esas experiencias que, pues son una de las que yo les hablo. No puedo hablar mal de la iglesia porque yo sí he tenido experiencias místicas muy interesantes. Ya después uno de mis maestros de psicología también me habló de él y dije, mira, muchas personas. El Fray Pacífico. Ajá. Sí, ahí en Guadalajara estuvo ahí sí, bueno, ¿tú qué dices? Sí, en Zapopan, la iglesia de Zapopan ahí están los franciscanos. Sí, está la casa de cuidado de ellos. Sí, claro, sí, están muy presentes. Y hubo un franciscano de Guadalajara que estudió con Lowell y con Piedranos, el padre Agustín. El padre Agustín, Sí. de hecho, tiene un libro en el estudio de Brauer que se llama Bioenergética. Él era franciscano y era terapeuta de bioenergética. Yo cuando estudio bioenergética con un padre aquí en la Ciudad de México, yo venía del movimiento de renovación del Espíritu Santo y él me pone a vibrar. Y yo cuando digo esto, pues lo mismo, pero en un espacio terapéutico. Es como vivir el Espíritu Santo en un espacio terapéutico. Entonces para mí era así como, pues sí, entendía mucho de eso, pero yo lo entendía desde la fe, no desde el aspecto de la psicoterapia. Entonces un poquito lo que vamos a ir viendo acá es como esa fusión, ¿verdad? De lo espiritual con lo psicológico. Muy bien, bueno, vamos a hacer un receso, 15 minutitos y regresamos para ya empezar a hacer prácticas y ahí vamos Para el viaje fantástico. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuándo fue con tu brazo? Para empezar,